bienvenidos a un nuevo episodio de Diálogos con el Experto. En el día de hoy tenemos un invitado muy especial, es el doctor Enrique Melgarejo, cardiólogo y pues ampliamente reconocido en el sector. Muchas gracias por estar con nosotros, doctor. No, por el contrario, muy grato de estar con ustedes y poder intercambiar ideas que creo que van a ser buenas. Bueno, hoy tenemos un tema muy interesante, lo denominamos así, grandes experiencias con la adherencia e inercia terapéutica. Entonces, doctor, sabemos de su nueva edición de un libro que acaba de sacar, pero cuéntenos un poco cómo nació ese libro y qué ha venido transformándose en el tiempo para sacar una segunda edición. Pues la historia es un poquito larga, pero yo ya cumplí de médico 51 años, Ujú. de cardiólogo 42, y en mi experiencia de práctica privada y hospitalaria, siempre uno ve que los pacientes que uno veía, por ejemplo, el hospital militar en consulta externa, y un seguimiento, etcétera, al final llegaban 4 o 5 años infartados con falla cardíaca, pero dice, ¿pero por qué? Estaba bien formulado, bien tratado, y justo el hospital militar por ese entonces, y estoy hablando de hace cerca de 30 años, es un estudio, y la gente, los pacientes le dan la medicación, pero prefería venderla. Si el domingo Sí. jugaba Millonarios de Santa Fe o cualquier equipo vendiera droga para ir a comprar la boleta. ¿Por qué? Porque el paciente no era consciente de qué enfermedad tenía o qué factor de riesgo tenía. Y lo que es peor, todo comienza con la falta de comunicación médico-paciente asertiva. Ujú. Los médicos, y eso lo he comentado muchas veces, en las facultades de medicina, hoy día ya algunos sí lo están haciendo, no hay cátedra o cómo enseñar al médico a comunicarse asertivamente con el paciente. Por ejemplo, no nos enseña cómo dar una conferencia. El que pudo darle se defiende bien, el que no, desastre. Cómo comunicarse con la familia, no nos enseña. Cómo dar una mala noticia, no nos enseña. Sí, correcto. Entonces, esa falta de comunicación se nota más que otras profesiones, en el sentido que el médico tiende a hablarle al paciente jerga médica, que no entiende nada. Usted es paciente multoriesgo, estás dislipidémico, estás síndrome metabólico, el paciente no entiende un chorizo. Entonces, el punto comienza con la falencia de la no comunicación. Entonces el paciente no sabe que es un factor de riesgo. Usted coge un paciente hipertenso, por la calle. Ujú. ¿Usted es hipertenso? Sí. ¿Sabe qué es hipertensión? Sí, sí, tengo alta la presión. Y no, alta la presión. Eso es No lo único sabe que qué responde, consecuencias sí. tiene la hipertensión, que pueda caer en diálisis, infartado, ACV, etcétera. O un diabético. Usted es diabético, ¿qué es diabetes? Tengo alta el azúcar. Y no sabe más. Entonces, el médico o sistema de salud en general no informa al paciente de qué significado tiene la diabetes y cómo puede ser parte del tratamiento, parte de su curación, entre comillas. Entonces, eso me hizo pensar, hagamos alguna cosa que no existe en el mundo, ningún libro sobre la adherencia, no existe. Entonces, con el capítulo de adherencia terapéutica, con el de cardiología, nosotros Ujú. que somos 71 miembros iberoamericanos, nos dimos a la tarea de buscar estadísticas y es sorpresa. En Latinoamérica encontramos 4 artículos sobre costos, más que todo de costos de la no adherencia. En cambio, en Europa Occidental y Norteamérica son billones lo que se gasta por la no adherencia. Hagamos algo para educar en nuestra región, empezamos a hacerlo así. Y la segunda edición, ¿por qué fue? El libro fue un éxito, realmente ha sido un éxito, en el sentido que enfocamos a cómo el médico abordar al paciente educando. Ok. Y en segundo lugar, darle herramientas prácticas. Cuando tiene un paciente multirriesgo, ¿qué le dice? Eh, no le dice don Felipe. Ya Sí. los pacientes no decimos el nombre. Usted tiene Ujú. muchos factores de riesgo. Entonces usted tiene que quite la sal, baje el Sí, la azúcar, típica de evite siempre las haga grasas, ejercicio, coma haga bien, quite ejercicio, la sal. no se estrese, deje de Ujú. fumar. 8 pepas y nos vemos en 3 meses. El paciente que ha entendido, nada. Y te lo digo de vida real. La gente cuando llega ante el médico llega con incertidumbre, con miedo, en fin, con esperanza de que pronto también lo pueda ayudar el médico. Como sabe que una fórmula le dijo que no fumara, que no se estresara, que hiciera ejercicio, que bajara de peso, pero ¿cómo? Entonces Ujú. va donde el profesor Google, allá encuentra que esas drogas dañan el hígado, que lo pueden matar, no sé, médico, no, ese médico me quería matar. Y acaba tomando, y es cierto, vida real, chuchuguasa o moringa. Ujú. Y el médico aparece en escena años después, lo que te comentaba en el hospital militar, cuando llega infartado o cuando llega para diálisis. Entonces, todo ese rol de situación dijo, hagamos alguna cosa como les decía, pero ¿por qué la segunda edición? Porque tuvo mucho éxito y hicimos muchas comunicaciones pidiendo más temas. Entonces metimos, por ejemplo, IA,
en la Sí, adherencia, que tiene un rol importante, un papel muy importante. Metimos otro que es depresión. Todos sabemos que la depresión es un factor de riesgo cardiovascular, de acuerdo, sobre todo para sí. inflamación. Metimos también cardio-oncología, que todos los tratamientos para cáncer son veneno para el corazón, en fin. Entonces, esa es la historia resumida de lo que ha sido el libro y por qué una segunda edición después de 4 meses y esperamos sacar otra Bueno, pronto. muy interesante. Tengo un dato, a ver usted qué opina. Las guías AJA del 2025 y algunas otras revisiones sistemáticas documentan que hasta el 50% de los pacientes no son adherentes a su tratamiento. ¿Qué opina de ese dato? Es una copia de lo que dijo la OMS. Ajá, La OMS ya reconoció a nivel global que el 50% de enfermedades crónicas no transmisibles han suspendido el tratamiento de los pacientes a los 6 meses. ¿Por qué? La hipertensión no duele, colesterol no duele, eh, si los riesgos no duelen. ujú. Entonces, hoy me siento bien, ¿para qué me tomo esa droga me daña el riñón, me daña el hígado, es costosa, o la HPS o la EPS, que en Colombia, o como que sea, no me la da y está muy cara la droga, se espera el tratamiento, en fin. Entonces, como es distinto un enfermo artrítico, por ejemplo, que le duele la artritis, se toma las pepas porque lo mejoran. Sí, Pero lo que no duele del diabético, del epidémico, de eso, etcétera, eh, entonces supera el tratamiento. Y eso es cierto, 50% de los meses han dejado la medicación. Y lo más grave, supongamos que un paciente se tome la medicación, supongamos, tal cual como le dijo el médico, ok. no fue a Google, nada de esas cosas, y muy justo se toma las pepas. Pero como no saben que su estilo de vida lo llevó a riesgo y no sabe cómo modificarlo, sigue comiendo chunchullo, sedentario, sigue fumando, porque no le explicaron que tiene que modificar concomitantemente con la toma de las pepas, el cambio de estilo de vida. Pues lo repito, insisto, darle herramientas prácticas de cómo, por Ujú. ejemplo, dejar de fumar, de cómo ayudar al estrés, el mindfulness, etcétera. Hay que hablarle al paciente esos temas y enseñarle que modifique estilo de vida, que es lo que lo lleva al riesgo o la enfermedad o los desenlaces. Eso me lleva a la siguiente pregunta que le tengo y es, ¿cuáles son los principales factores de riesgo que tenemos para la no adherencia terapéutica con lo que usted me venía contando? Lo primero es la ignorancia. Ujú, Es lo que yo llamamos la ignorancia que mata. El paciente, repito, no sabe qué es hipertensión, no sabe qué es diabetes, dislipidemia, no sabe qué consecuencias tiene, qué complicaciones, qué desenlaces o qué consecuencias va a tener fatales o no fatales o discapacitantes. Entonces, esa ignorancia hace que el paciente vea el medicamento es como algo que puede servir, pero repito, cada día más es la gente que consulta a Internet, a Google, sí, y hay una gran barrera para que el enfermo no sea de tratamiento. ujú, Entonces, el primer punto es la ignorancia. Segundo punto es el sistema de salud también. En la medicina occidental en general es curativa, entre comillas, trata enfermedades, sí, medica pacientes, pero no trabajamos en cómo preservar la salud de la gente. No le damos herramientas, el sistema de salud no educa a la población, lo que llama prevención y promoción es una palabra, ujú, porque al paciente no le enseña qué es lo saludable y qué es lo que debe hacer. Ahora, no es decir usted no puede comer nunca un chicharrón, usted puede nunca comer un chunchullo, no, si provoca sí, pero de vez en cuando, que no sea un hábito, porque hoy día date cuenta que la gente consume más productos que alimentos, todo es correcto, sí, ultraprocesado, paquetado, 20.000 químicos, etcétera. El tercer factor es los médicos, que los médicos lamentablemente no quiero disculparlos, ujú, pero cada vez lo constriñen más porque el tiempo de la consulta es cada vez menos. 15 minutos para un paciente diagnosticarlo, examinarlo, interrogarlo y enseñarle estilos de vida, qué hacer y qué no hacer es muy difícil. Eh, y en segundo lugar, lo que llamamos la inercia médica, que es, hoy día el médico vive en un síndrome que se llama el burnout, ujú, quemados, ¿ok? sí, Están desmotivados, mal pagos, medio de trabajo con mucha carga emocional, por eso tiene que trabajar 2, 3 hitos para poder subsistir, en fin. Entonces el médico no está motivado a comprometerse con su paciente. Entonces, si hay un paciente hipertenso, diabético, pueda que el médico le trate la hipertensión, pero si no le ocurre la diabetes, o al contrario, sigue estando en sigue lo riesgo. mismo. Ujú. Entonces el médico no está capacitado realmente, sobre todo en la atención primaria, para enfocar los factores de riesgo, que debe ser detectarlos precozmente, sobre todo si carga genética, preguntarle al paciente, su familia, hipertensos, diabéticos, etcétera, y
un punto que es importante. Y buscar qué factores tiene ese paciente de riesgo de desencadenar un problema Ujú. y que tiene que cambiar su estilo de vida para que pueda de esa manera, concomitantemente, repito, con la terapéutica, evitar que tenga las complicaciones. Bueno, hay algo que saqué de sus libros y quiero que nos lo pueda explicar un poco, es por qué considera que la no adherencia terapéutica es un nuevo factor de riesgo, algo que salió del libro. Sí, pues casualmente te cuento que ya estamos trabajando en eso, ya llegamos a la OPS, la Ujú, Oficina Panamericana de Salud. Queremos llegar a la OMS. Tenemos ya el aval, por decirlo así, de la Federación Mundial del Corazón, la World Heart Federation, en el sentido que lo que es obesidad, sedentarismo y tabaquismo es no adherencia. sí, Simple y llanamente. Un pan que es obeso, si toma las pepas, sigue estando en riesgo porque está oxidado, está inflamado y sus arterias y endotelio están enfermos. Entonces, hemos propuesto que se debe incluir la no adherencia como factor de riesgo. Es lo que yo llamo el eslabón olvidado para el logro de metas. Y no adherencia tendría tres subgrupos. No adherencia por tabaquismo, por el mal manejo del estrés o por no dieta inadecuada. Pero hay un metaanálisis muy interesante que se estudió todos los factores de riesgo en desenlaces, pacientes que llegaron con desenlaces a varios centros, un estudio ujú, un metaanálisis, y cuáles eran no adherentes. Las no adherencias ocupan un lugar lejísimo comparado con factores de riesgo. O sea, el factor de riesgo que más prevalece, la causa más prevalente de fracaso terapéutico es la no adherencia. Entonces, es la propuesta de que la adherencia debe ser vista ahora como un nuevo, entre comillas, factor de riesgo que incluye eso, obesidad, tabaquismo y obesidad. Y, y manejo el estrés. bueno, muy interesante ese nuevo concepto. Otra pregunta que le tenía relacionada con esto es, a veces parte de la no adherencia lo relacionamos con los medicamentos. Por ejemplo, pacientes con polifarmacia, 8, 10 tabletas. ¿Cree usted que disminuir el número de las tabletas o combinarlas para que el paciente tenga una menor cantidad y facilitar su toma puede contribuir a la adherencia al tratamiento? Absolutamente sí. Eso ya se ha Ujú, estudiado, se ha ujú, hecho. Además, hoy se habla mucho de la polipil, que es sí, que en una sola cápsula vienen 3, 4 medicamentos. Y ya está demostrado en Europa, en Asia, en Norteamérica, que la polipil sí tiene más impacto en cuanto que el paciente más adherente. ¿Por ujú, qué? Porque son combinación en bajas dosis. Primer ok, punto. Sus efectos secundarios menores. Y tercer lugar, es más fácil que un paciente se tome una pepa al desayuno y no 4 al desayuno. Entonces, si una sola cápsula se mete su droga y ujú, hay efecto complementario y efecto suplementario entre los componentes, pues la adherencia mejora enormemente. Tanto día que hoy día ya las guías, las últimas de hipertensión, de diabetes, incluso de falla cardíaca, dice que el enfermo debe formular, el paciente debe firmar a todo enfermo en lo posible terapia de combinación. Por ejemplo, no darle el IECA o el BRA y aparte el amlodipino. Por ejemplo, ujú. no. O darle una estatina y aparte de citimibia. No, la misma cápsula y eso le da mayor eficacia al tratamiento por biodisponibilidad y vida media y al mismo tiempo mejora la adherencia. Bueno, me quedé pensando en algo que habló ahorita y es sobre la inteligencia artificial que parece ser una moda en este momento. ¿Puede la inteligencia artificial contribuir a la formulación de los médicos? O sea, en la correcta formulación. Sí, mucho. Lo que pasa es que bueno, estamos en un proceso que apenas está empezando, pero como todo descubrimiento, entre comillas, humano, lo que puede ser un descubrimiento benéfico, no falta quien lo Ujú, convierta para el otro lado. Un caso muy conocido por todos, Nobel. Nobel se inventó la dinamita porque el abuelo él trabajaba en minas de carbón en el Reino Unido. ujú, Entonces inventó un sistema, hombre, y pone mi abuelo echando allá pico y para todo el día, va, en fin, nitroglicerina para sí. volar y ayudar Ujú, a esto. No faltó el idiota que lo usó para usar bombas y llegó hasta la bomba atómica, ¿de acuerdo? ujú, Con la IA va a pasar lo mismo como muchas otras cosas. El cuchillo, que era algo para cortar matas y sí. comérselo para la casa, se convirtió en un arma asesina. Bueno, entonces el punto está en que la IA bien utilizada ayuda mucho, sobre todo en la parte de formulación, de prescripción. ¿Por qué? Porque es realmente imposible que un médico sepa efectos secundarios de cada medicamento, contraindicaciones de cada medicamento, interacciones de medicamentos. Es muy difícil. Cuando uno alimenta la IA con el paciente, tengo estos pacientes diabéticos, dilipideso, o dislipidémico, obeso, fuma, el papá murió de un infarto a los 50 años, la IA
tiene creatinina de tanto y Ujú, tiene un LDL de tanto, en fin, y ahí ya con base en eso le saca la prescripción más indicada para ese caso. ok, Es lo que hoy día se llama medicina de precisión, ujú, que es buscar el medicamento preciso para ese paciente con base en la genética y la epigenética. Recordemos que epigenética es el medio ambiente, ¿de sí, acuerdo? Entonces, ya el médico puede formular con más tranquilidad de que ese paciente, lo que sea Hipócrates, primum non nocere, el primero no haga daño. Entonces va a tomar medicación mejor dirigida, mejor escogida para su caso específico y por consiguiente herencia, curación, cantidad, calidad de vida y productividad. bueno, eso, o sea, parece una utilidad muy específica y Potencia buena. enorme. Ya para ponerlo un poco más práctico es, si usted estuviera en su consultorio con un paciente no adherente, ¿cuáles serían sus recomendaciones, por ejemplo, para cambiar su estilo de vida y para que conozca más sobre su patología, por ejemplo, en este caso, la hipertensión, para que ese paciente deje de ser pasivo con su enfermedad y se vuelva alguien activo y realmente contribuya con su adherencia? ¿Qué recomendación daría? Nuevamente, la comunicación y la educación son los Ujú, pilares de la adherencia. Y como cualquier acto humano, es la mejor manera de interactuar con la persona. Mucha gente cree que, o mejor, bueno, mucha gente y muchos médicos creen que MD quiere decir más que Dios. No, es medical doctor. Otros que son más tímidos dicen, no, medio Dios, pero ujú, MD no. El médico no se baja en su pedestal. Ve al enfermo allá, da la jerga médica, como ya dijimos, en fin. Pero el punto crítico es en que se plantea, hay que educarlo, pero no de forma terrorista. Los médicos somos terroristas. Como tenemos esa deficiencia de que no enseñan en las facultades de medicina técnicas de comunicación, papá, uy, usted va a acabar con un derrame cerebral, va a quedar tieso a medio lado, se va a ujú. caer en diálisis, va a entrar en pánico y ese médico no vuelve nunca. Entonces tenemos que ser amables con el paciente y explicar en términos sencillos qué es un factor de riesgo, cuáles tiene y qué consecuencias tiene, pero que si él se mete en el cuento de autocuidado, incluso involucrando a la familia, ese cambio de estilo de vida sí va a facilitar que junto con la medicación evitar los escenarios que hemos hablado. Y una cosa importante, yo lo digo en mis conferencias de mis alumnos, cuando usted ve a un paciente, no piense en que tiene que convencerlo que se tome estas 8 pepas cada 8 horas. Tiene que convencerlo cuando el paciente salga a consultar y cuando su consultorio diga, quiero vivir mejor. Bueno, suena muy interesante. Aquí finalmente ya para todos y con la autorización del doctor vamos a dejar un link para que ustedes puedan descargar el libro, la segunda edición que él acabó de terminar y lo puedan consultar y saber mucho más de este tema tan interesante que es la herencia. Tenemos una cartilla también. Tenemos Ujú. una cartilla para la comunidad en general, otra para gente en riesgo y otra para enfermos. Una cartilla que la complementamos ya con este libro que es para profesionales de la salud, médicos, enfermeras, nutricionistas, etcétera. Ambos están disponibles para ustedes. Bueno, muchas gracias. Entonces, esto también lo vamos a dejar disponible. Doctor, realmente mil gracias por hablarnos de este tema tan interesante. Muchas gracias por su tiempo y pues nos vemos en un próximo episodio. Mil Y a gracias. ustedes, gracias por acordarse del tema de la adherencia, que sin adherencia no hay curación. Muchas gracias a usted.